Bueno, pues buenas tardes o buenas noches en el caso de Luis Bonmatí, que ya se ve por su ventana que está anocheciendo, ¿verdad? Sí, Em, aquí es bueno, pronunciación. sí, pues muchas gracias a todos los que pues, nos acompañan en esta sesión virtual, tanto bueno, pues a este lado del Atlántico como al otro. La verdad es que es una de las, comentábamos antes de entrar con nuestro invitado, que es una de las sesiones que yo tenía más ganas que llegara, porque bueno, desde hace ya algún tiempo descubrí esta traducción de la Eneida, de la que vamos a hablar hoy, traducida por Luis Bonmatí, que es nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, me parece que por muchas razones era una sesión, o es una sesión importante, tanto para quienes somos profesores de la universidad o de otras instancias o personas sencillamente interesadas por el mundo clásico y por la poesía, y porque me parece que la propia experiencia de Luis como traductor, el resultado de la que es esta traducción, eh, sí, es un, digamos, es un tema muy interesante de abordar y del que se pueden también extraer muchas conclusiones y muchas preguntas, ¿no? Sobre para qué se traduce, cómo se puede traducir, qué posibilidades hay, ¿no? Qué se puede hacer todavía con Virgilio, ¿no? Que es un autor esto que ha sido tan importante a lo largo de la historia y que sea algo verdaderamente novedoso y que tenga un impacto, ¿no? En nosotros como lectores y como estudiosos o estudiantes, según sea el caso. Bueno, yo no voy a hacer una presentación muy extensa. Sí que quiero destacar de nuestro invitado que además de traductor de Virgilio, es traductor de Catulo. Aquí tengo también, está toda la información en el blog, como siempre. Eh, Ahora les pasamos también el enlace, me imagino que habrán podido irlo viendo porque lo hemos ido enviando como siempre. Bueno, pues es autor de esta traducción de Catulo que sacó la editorial Rémata y, bueno, pues también tiene unos espléndidos poemas publicados en la Edad de las Piedras, este poemario, que, bueno, tienen, como digo, toda la información en el blog, pero bueno, quería enseñar también los libros de antemano. Así que, pues nada, muchísimas gracias, Luis, por tu generosidad, también porque en España es viernes por la noche, o sea que has hecho un esfuerzo y por tu generosidad de acompañarnos y de contarnos tu experiencia como traductor. De nada, muy a gusto de estar con vosotros. Ujú. Estupendo. Bueno, pues si les parece, vamos a hacer como en otras ocasiones en las que hemos tenido algún conversatorio. Vamos a charlar un poquito Luis y yo y después daremos la palabra para quien quiera ir preguntando, comentando alguna de las cosas que se susciten en la conversación o otras que les puedan surgir a cualquiera de ustedes. Para eso, como siempre, pues lo ideal es que levantemos la mano con el botón de la propia aplicación de Zoom y bueno, si hay alguien que tiene alguna dificultad en ese sentido, pues simplemente puede encender la cámara o poner algún comentario en el chat de la aplicación de Zoom. Aquí les voy a pasar en el propio chat el enlace a la página web del seminario para que vean el texto que hemos preparado para la ocasión. Bueno, pues yo creo que podemos empezar por lo que estábamos también hablando nosotros sobre, bueno, pues tu interés por los clásicos, ¿no? Yo ya conozco la respuesta, obviamente, a la pregunta, pero bueno, para que nos cuentes a todos cómo fue tu interés por los clásicos, cuál es tu formación y cuál ha sido pues esa relación que has tenido tú con la poesía latina, sobre todo. Bueno, con la poesía latina mi experiencia es relativa. La primera y única experiencia fue de cuando estudié los cursos de latín elementales. Yo no soy latinista, pero estuve en un seminario y ahí aprendí algo de latín, que sé. Ujú, ujú, Después, eh, pues había leído los textos clásicos, no siempre de una forma íntegra, pero los conocía poemas, los poetas importantes, ¿no? Ya fue cuando llevaba varios años jubilado, y llevo ya bastantes, no sé exactamente cuántos, desde 2011, cuando empecé a cansarme de leer otras cosas y a buscar con qué entretenerme. Y hice dedos traduciendo el de Senectute de Cicerón, que es Cicerón, claro. Pero luego un amigo,
Antonio Gracia me dijo, ¿por qué no te metes a traducir a Catulo? Hola, Y Perdón, perdón. ¿me ha cortado? No, no, es que alguno de los asistentes que ha abierto su micrófono, perdona. No, no. Vale. He Y seguido. entonces, pues empecé con Catulo y me lo pasé bien haciéndolo y me gustó y, y después ya he seguido traduciendo del latín. Ujú, Es decir, que un poco empecé, digamos, que casi por aburrimiento, ujú. lo creáis o no lo creáis. Tenía tiempo, no trabajaba y me gustó empezar a traducir a Catulo, a hacerlo y después ya continuar con Virgilio. Ujú, ujú, Y el tiempo, pues es eso, una traducción de este tipo lleva años, ¿no? ujú, claro. Un par de años al menos, más o menos. Ujú. Muy bien. Sí, porque, bueno, el tiempo es fundamental, ¿no? Eso, pero bueno, en tu caso, has estado también vinculado con el mundo editorial, tuviste la editorial Agua Clara y este es otro de los puntos importantes que me parece que vale la pena tocar, ¿no? Que es, claro, para abordar una traducción como la que tú has hecho, una traducción que, bueno, ahí nos explicarás tú cuáles han sido tus intereses, etcétera, pero bueno, hay un elemento esencial que es una traducción literaria, no es una traducción poética. Y claro, para traducir poéticamente uno tiene que tener, primero, la destreza de hacerlo y segundo, pues una serie de lecturas que permitan que el resultado sea como el que es, ¿no? Que es un verdadero poema en español. Entonces, eso también me parece interesante. Vamos a retomar un poco por donde estábamos hablando. Creo que era sí, el asunto de hacer una traducción poética, ¿no? Lo que implica y también si, bueno, en algún momento tú cuando estabas traduciendo, cuando ibas a traducir, hasta qué punto tus lecturas notabas tú que estaban ahí también en el momento en el que estabas traduciendo, vamos, o que estabas preparando una traducción. Pues en principio yo lo que me propuse con esta forma de traducir mm, eran dos cosas. Uno, no perder la fidelidad al original, Ujú, pero hacerlo de una forma intentar hacerlo de una forma que cualquier lector que accediese a la traducción estuviera no solo comprendiendo el contenido del original, ujú, para lo cual la prosa es suficiente, sino accediendo a una obra literaria equivalente a la del original. No exactamente igual, pero sí equivalente. ujú, Ese es el motivo de que eligiera los endecasílabos para traducir eh, la Eneida, cosa que ujú, no es nada original, pero también lo hizo Spinoza Polit en su momento, ujú, pero sí es el equivalente métrico más cercano al hexámetro latino ujú, mm, que podemos tener, excepto quizá los versos alejandrinos, pero que en una tirada tan larga como es la Neida se haría bastante pesado. ujú, claro. Por ese fue el motivo. Ser Ujú, fiel y a la vez conseguir una cierta obra de arte no equivalente, porque eso para mí es imposible, a la de ujú, Virgilio, pero sí aproximarla al lector ujú, ujú, castellano, español ujú, ujú. o mexicano. Claro, sí. Sí, eso es interesante. Además, también luego las traducciones, bueno, esta tradición, ¿no? Pues estoy pensando en Spinoza Polit también, o incluso yéndonos más atrás, Miguel Antonio Caro, este tipo de versiones, em, han envejecido bastante bien, por lo menos este último siglo y medio, 2 siglos, ¿no? Hasta el XIX incluso. O Ochoa, por ejemplo, en prosa poética también, su traducción es, bueno, prosa poética, prosa con ciertos vuelos, ¿no? No es una prosa seca, digamos, la suya. Luego tienen esto, ¿no? que, mm, bueno, algunas han envejecido, estoy pensando de otros prosistas, por ejemplo, de algunas, no diré los traductores, pero que uno puede leer pues, de un Apuleyo o de un Petronio, que es prosa, y que son traducciones de a lo mejor 30 o 40 años que siguen siendo muy duras también de leer, también porque digamos, el paso del tiempo
es implacable en ese aspecto. y porque son bastante literales, Ujú, por lo general. Y claro. entonces esa literalidad, después de 2000 años Ujú, de, de literatura, ha variado actualmente. mm, Traducir literalmente o casi literalmente del latín a veces es traicionero. ujú, ujú, claro. Dice lo que no dice el original, aunque Ujú, sea casi literal. ujú, sí. Entonces, el sentido de traducir yo con cierta eh, con fidelidad, pero no literalidad, Ujú, se debía a la intención de que un lector castellano, en castellano, pudiese acceder eh, a la obra de Virgilio y sentir unas emociones no iguales, pero aproximadamente equivalentes. ujú, ujú, ya. Sí, eso, bueno, ahí en el blog está ese parrafito de tu traducción de Catulo que me parece que es muy revelador a este respecto, ¿no? La idea de tratar que el lector sienta, ¿no? Tenga experiencias estéticas análogas, claro, porque estamos siempre en esta problemática, ¿no? De que no se puede reproducir del todo y que se requiere, a través de la creación, buscar esa experiencia, ¿no? Producir esa experiencia. Sí, es así, es la intención principal de mi traducción, que se disfrutara en español o en castellano Ujú, una obra originalmente latina. Es muy difícil traducir en prosa una obra original poética. ujú, ujú, Muy difícil porque la prosa no es el verso se rige con sus propias reglas. ujú, Y si pones en prosa una cosa originalmente que estaba escrita en verso, ujú. pues ocurre que se prosifica Ujú, y pierde entonces la gracia poética que tuviera el original. ujú, De todas formas, yo lo que he notado es que los eh, académicos latinistas ujú, prefieren más la exactitud y el acercamiento literal al original que que una versión más elaborada, aunque pretendidamente más artística. ujú, ujú. Pues eso. Muy bien. Sí, ya esto, bueno, no sé si no quiero desvelar proyectos editoriales que todavía están digamos, por publicarse, ¿verdad? Si tú quieres comentar algo, por supuesto, adelante. Pero bueno, Sí, no, y tú puedes hablar también de ello. Sí, sí, no, sí, no, digo, no sé si eres supersticioso a ese respecto. no. No, bueno, ahí en el blog está un enlace a una de las tristes, que creo que es la 1.3, si no recuerdo mal, de Ovidio, cuando él evoca cuando deja Roma, ¿no? Que también está traducida de una forma muy hermosa. Y bueno, y está Catulo, y bueno, podremos pronto también leer un Lucrecio, que si no recuerdo mal, eh, bueno, no habéis traducido tú y Ángel Luis Prieto de Paula, ¿no? Que está también conectado, a quien también le agradezco que se haya unido a la sesión. Porque saldrá en torno a mayo del año que viene. Ujú. Del de Natura, una traducción también poética, también en endecasílabos, y que podremos leer. Entonces, bueno, un poco también, si nos te quería, si quieres, puede ser esta la última pregunta que haga yo y luego damos paso a las demás personas. Em, ¿Cuáles han sido las particularidades que has visto en cada uno de los autores o qué te ha supuesto como experiencia, ¿no? Más allá bueno, del estar leyendo poesía y traduciéndola y llenar el tiempo también, como nos decías, las diferentes experiencias con cada uno de estos autores, ¿no? Que son distintos. Todos estamos hablando en principio de exámetros o de ritmo examétrico, no sea dístico Sí. o sean propiamente exámetros, pero bueno, nos puedes No, comentar el sobre esto. Cátulo es el más variado Ujú. estróficamente. Claro, claro. Y fue donde realmente me lo pasé bien buscando estrofas equivalentes a, a las de Catulo latino, ¿no? Ujú, Y bueno, porque Catulo es un poeta sorprendente,
descarado, Ujú. sinvergüenza, simpático, trágico también. Ujú, Y esa variación hizo mm, la traducción más agradable, ¿no? El, el trabajo de ir traduciendo y de encontrar los versos que uno cree apropiados para acercarse al original de la manera que ya he dicho. ujú, Aunque en realidad empecé a hacer dedos en latín, porque yo tengo solamente los estudios de bachillerato de latín, ¿no? ujú, Con traduciendo a Cicerón. ujú, Y bueno, pues cuando me vi ya con cierta soltura, es cuando empecé con Catulo. Eh, Catulo es más divertido y es sorprendente por esa variación que en los pocos años de vida que tuvo fue capaz de alcanzar, ¿no? ujú, Virgilio es otra cosa. ujú, Virgilio es otra cosa. Tiene la influencia de Catulo claramente, porque Catulo influye en todos los poetas posteriores a él, latinos, prácticamente, ujú, de distintas formas. ujú, Pero Virgilio es un poeta distinto, serio, acabado, ujú, perfeccionista, y es más emocionante que, que Catulo, por ejemplo, ujú, y que otro. Esa mirada que tiene sobre las cosas, el paisaje, los hombres, la historia, pues es emocionante, emocionante. ujú, Y Ovidio, que es con quien estoy, con las metamorfosis, aunque también he traducido, pero no publicaba el arte de amar, ujú, o las habilidades amatorias, ujú, sería mejor traducirlo. ujú, Ovidio es otra cosa, es un poeta con mucha facilidad versificatoria, alegre, zumbón y verborrágico en ujú, muchos momentos, pero tiene su gracia. Con cada uno, pues tiene lo suyo, ¿no? ujú, Y bueno, pues eso es lo que se me ocurre. Y sí ujú. que ha influido, lógicamente, en mi manera de traducir mis lecturas literarias, de poesía y de prosa, lógicamente. Ujú, ujú. Claro. Y, por ejemplo, Lucrecio, digo que nos estamos saliendo, pero, porque claro, Lucrecio tiene por un lado este regusto arcaizante, ¿no?, del latín, Sí, que utiliza, y por otro lado también el hecho de ser, digamos, de la exposición, aunque es deslumbrante, ¿no?, como poesía, pero tiene, bueno, no sé si se puede decir así, el marco del pensamiento epicúreo, ¿no? Entonces, no sé si eso ha jugado algún papel o. pues yo creo que ha jugado un papel el que tenía que jugar. Ujú, Acercarnos, la poesía de Lucrecio es totalmente distinta de, ujú, claro. de Virgilio. También lo hemos traducido Pietro de Paula y yo en decasílabos, y, pero creo que es un Ujú, poetazo, Lucrecio. Español no sé si se nota tanto el- los arcaísmos o el arcaizamiento, no es correcto, pero no es otra palabra, de ujú, Lucrecio, pero, pero como poeta es extraordinario. ujú, Eh, lo que más me ha llamado la atención de Lucrecio es que no es una traducción que no he hecho yo solo. ujú, Ha hecho en parte Prieto de Paula y en parte yo. ujú, Lo que más me ha llamado la atención es lo bien que se puede leer eh, la teoría epicúrea ujú, en verso. en verso. Ujú, No parece filosofía, sino parece poesía. ujú, Eso es lo que más me ha llamado la atención. ujú. Muy bien. Bueno, pues yo digo, siempre podemos estar hablando mucho tiempo, pero si te parece, vamos a dar la palabra también a los asistentes. Entonces, quien Claro. quiera empezar, que vaya levantando la mano. Bueno, Víctor Rafael, creo que quieres empezar tú.
Creo que, no sé si estás hablándonos, pero tienes que encender el micrófono. No se oye. No sé, ¿no? No. Bueno, si lo quieres poner por el chat, si no puedes encender el micrófono ahora, porque no te oímos. Bueno, pues eso, si quieres escríbenos mejor. No sé si yo te tengo que, no sé si yo te tengo que dar el paso. Listo, Ahora, gracias. ya. Nuevamente, muchísimas gracias, estimado amigo Carlos Mariscal, como siempre, un gran profesionalismo. Don Luis, nada más quería, pues realmente es felicitarlo, pero ya sé que ha recibido muchas felicitaciones. Lo que quisiera no es preguntarle si nos pudiera ampliar un poquito sus 2 años de trabajo como, si bien es cierto, traductor que hizo no una literalidad, sino pues, una aproximación al lector vía la prosa en la cual pues obviamente usted aplicó sus conocimientos y aplicó una serie de cuestiones que dijo, esto es necesario para tal vez el revitalizar ese original a versión presente, pero durante esos 2 años como traductor, bueno, pues, todos los días a veces uno se motiva, a veces se desmotiva, pero ahí de repente hay unos que otro anécdota que uno dice, ya me cansé y durante 2 semanas necesito desconectarme de la traducción del proceso literario, no literario de prosa y empezarse a cuestionar si todo lo que las últimas 20 cuartillas que acabo de hacer son el camino correcto o me regreso o no, porque a veces nos afocamos mucho al producto final, es extraordinario. Si bien es cierto, yo no soy experto, soy alguien público en general, pero algo que obviamente, el increíble resumen que hace el equipo del doctor Carlos Mariscal para proveernos de información, me pregunto a usted, don Luis, pues su proceso de traducción, dice uno, bueno, no es fácil el camino, 2 años se dicen, pues ahorita fácil, en medio segundo, pero hay en algún momento de esos 2 años que sí le costó un poco más de trabajo que el primer día o que el último que dijo, hasta aquí llegué y ya terminé. Gracias. Bueno, es que muchas gracias por su pregunta. Eh, Mi situación es de jubilado y eso significa que es muy distinta de la de todos ustedes, probablemente, a los que veo más jóvenes que yo. Entonces, con Cthulhu no me ocurrió nada de esto. Es decir, lo traduje todos los días un par de horas o 2 o 4, las que podía, me apetecía tranquilamente, sin prisa. Eh, y con Virgilio, como estaba entusiasmado, tampoco. La verdad es que fue una labor constante. Me está ocurriendo con las metamorfosis de Ovidio, que sí que me tomo de cuando en cuando algún descanso porque estoy ya cansado de tanto endecasílabo y tanta traducción. Pero bueno, haré el siguiente, de forma que ha sido una labor prácticamente constante, diaria, con algunas excepciones, ¿no? Pero, pero no, tenía mucho interés y aunque he tenido que corregir mucho y revisar mucho y cambiar y algunos amigos me han ayudado a hacer esas revisiones, pues me lo pasaba también haciendo, conseguía lo que yo creo que muchos académicos latinistas no consiguen, que es disfrutar de la obra de arte en en español, claro. Y eso lo he descubierto traduciendo en verso. Antes podía traducirlo, decía, pues esto está muy bien, pero se me escapaba lo que hubiera de, por llamarlo con una palabra que puede no valer para todo, poética, pero original. Ahora sí, estoy empezando a estar más cansado porque Cthulhu me llevaría un año, Virgilio me llevó año y medio o 2, con Ovidio ya estoy
otros 2 años más o menos, ya son años. Yo estoy más viejo y más cansado. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, no sé si Víctor Rafael, no sé si ¿quieres decir alguna cosa, Víctor Rafael? No, parece que no. Sí, es que yo creo que ahora tenemos... Sí, ya, una disculpa, es que apenas me dio acceso. Nuevamente, muchas gracias. Con eso respondió plenamente mi pregunta, don Luis. Pues Gracias. gracias a usted. Ujú. Vale, muy bien. Tengo algunas preguntas que me han llegado por el chat. Entonces yo creo que, si, corrígeme Arturo si me equivoco, pero creo que les tengo que dar yo acceso al micrófono. Creo que es mejor, si les parece bien, formularlas a viva voz y no por texto, para que las lea yo. Yo no tengo problema. Entonces, bueno, si les parece, le doy la palabra a Ulises, que acaba de levantar la mano, y luego las personas que acaban de escribirme por el chat, si quieren y les apetece mejor formularla la pregunta, pues denle también el botón de la mano para ponerse en la fila y les voy dando paso. Si no, las leo y se las formulo yo a Luis, pero bueno, creo que siempre es más rico poder poderlas formular uno mismo, vamos, sin presiones, por supuesto. Entonces, bueno, Ulises Bravo. Muchas gracias, Carlos, por la organización de este magnífico conversatorio y obviamente muchas gracias a Luis Bonmati por su presencia. A mí quiero preguntar algo que espero no arruine lo maravilloso que acaba de decir el profesor Bonmati, que es, en efecto, en muchas ocasiones los clasicistas, la filología clásica se olvida de la maravilla que es en sí misma la literatura clásica. eh, y se pierde, digamos, en las espesuras de las minucias, ¿no? Ya lo decía Séneca en algún momento. Yo quisiera preguntarle, por lo tanto, al profesor Bonmati, si a partir de su propia experiencia traductológica, disfrutando, como dice, la obra de arte en sí misma, puede formularse un principio traductológico, una teoría, digamos, mínima traductológica, si es que eso no es ya en sí mismo echar a perder, digamos, la maravilla de la literatura. Pues es posible que sí, pero no la va a compartir mucha gente o toda la gente. Y yo coincido con usted en que muchos profesionales de lenguas clásicas prefieren la fidelidad al original a una obra de poética equivalente, no Sí, igual, equivalente sí, sí. a la del original. No sé, yo no soy de traductología, pero mi teoría es esa. Eh, que quería acercar al lector el original de una forma equivalente. No igual, pero sí en verso. Y bueno, pues esa es mi idea de lo que es una traducción dirigida no a los científicos, sino a los lectores, al público en general. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Y además creo que lo logra con absoluta solvencia y le agradezco mucho su empeño traductológico y que nos haga llegar también, digamos, las obras clásicas de una manera tan bella. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Ujú. Muy bien. Pues José Ayub. No, a ver, yo creo que tengo que dar yo ahora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, don Luis. Buenas tardes. Buenas Buenas noches en tardes. España. Te decía, bueno, antes que nada, muchas felicidades y muchas gracias por pensar en los lectores. Es cierto que a veces somos los filólogos quienes los alejamos, ¿no? O les hacemos creer, es muy común que en general se crea que son obras narrativas o prosas, ¿no? En el imaginario de mucha gente existe esto.
Pero bueno, últimamente ha habido buenos esfuerzos, creo yo. Vicente Cristóbal hizo la traducción de un par de cantos que publicó en Hiperión, que me parecen Los conozco, los conozco. muy, ajá, muy buenos esfuerzos, pero son en 16 sílabas, ¿no? Y muchos los han hecho en 16 sílabas. Entonces, por eso yo quería preguntarle, ¿por qué usted considera que los endecasílabos sería el metro que más se acerca al hexámetro? Ya que, bueno, en mi experiencia, cuando yo he traducido, siempre me resulta más difícil, digamos, meter esas ideas latinas en tan solo 11 sílabas. Muchas gracias. No, gracias a usted. Pues porque yo creo que las traducciones de Vicente Cristóbal, que yo creo que son buenas, lo que a veces son en 16 sílabas y a veces son una menos, una más, pero son equivalentes a las originales latinas. Y eso es duro para el oído acostumbrado a leer poesía en español, sea en México o sea aquí. Ustedes tienen unos poetas extraordinarios y, por tanto deduzco que el oído de los mexicanos poético es equivalente al de los castellano españoles. Bien, pero es monótono, es repetitivo, es cansino. Y leer un canto de Virgilio de esta forma, repiqueteante, larga, breve, breve, larga, breve, breve, larga, breve, breve, recuerda mucho a Marcha Triunfal de Rubén Darío, pero yo creo que se hace monótona, difícilmente. Creo que a usted le habrá costado más intentar traducir el original latino en hexámetros, de hexámetros en decasílabos, porque la traducción tiene que ser diferente, no se ajustan verso a verso. El decasílabo tiene 11 sílabas, el hexámetro tiene 14, 16, entonces hay que cambiarlo, ¿no? Y además no quería ser literal, quería ser fiel mi traducción, pero no literal. Porque de hacerla literalmente, pues se habría repetido muchísimo y se habría perdido la gracia de la emoción que Virgilio transmite a veces en algunos bastantes momentos de la Eneida. Yo no habría sabido conseguir eso con alejandrinos, por ejemplo, que se parecen más a las 16 sílabas del hexámetro. Pero porque en el decasílabo la lengua se desliza, fluye en castellano. Y al revés, ¿qué pasaría si se quisiera traducir al latín un poema en decasílabos castellano? Pues plantearía otro reto equivalente, simétricamente opuesto al de mi traducción. No sé qué más contestarle. José, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, José, Bueno, no sé si... muchas gracias. Es que Ah, estaba silenciado, pero muchas gracias. Queda muy claro con esto que responde, ¿no? Justamente es como y es el reto mayúsculo, creo yo, ¿no? Hacer esta recreación para que suene ahora para el oído castellano. Ya quiero conseguir su Eneida porque no es fácil de hallar en México. Muchas bueno, gracias, don Luis. muchas gracias a usted por la pregunta.
Bueno, muy bien. Sí, hemos desde el instituto sobre todo hemos encargado algunos ejemplares de la Eneida de Luis, así que bueno, por lo menos por aquí vamos a poder tener algunos ejemplares también en la biblioteca, ¿no? Porque pues luego es difícil las editoriales, la distribución, en fin, que lleguen con facilidad, pero bueno, por lo menos en la UNAM vamos a tener aquí en la biblioteca algunas, ¿no? Algunos ejemplares. Bueno, me parece que había levantado antes la mano Ángel Luis. No sé si quiere intervenir. Ángel Luis Prieto de Paula. No lo veo, Ángel, en pantalla. Ah, Esto antes, es pero que ahora antes me aparecía con la Sí, sí. petición. No sé si se me oye. Ah, sí, sí, perfectamente. muy bien. Buenas, aquí buenas noches. Sí. Bueno, decía Bueno, John Keats a propósito de los poetas, que el poeta es el menos poético de los seres creados por Dios, Ujú, en el sentido de que su tarea consiste en desaparecer, subsumido en esa voz que está creando. Claro, el traductor tiene que oscilar entre dos extremos. Si tuviera mucha personalidad, o sea, si el traductor fuera poeta, tuviera la capacidad de recrear el espíritu poético del original, podría terminar enterrando al original. ujú, Y en cambio, en el otro extremo, si el poeta se pliega al original, tiene que hacerlo a costa de renunciar a esa chispa o a ese hervor poético que como pretendido poeta también tiene. En cierto modo ocurre como con un actor. Un actor con una excesiva personalidad termina imponiéndose sobre el papel que tiene que representar. Y también ocurre así en una orquesta. El solista que es un solista en la medida en que tiene facultades y personalidad, a lo mejor no es el mejor intérprete dentro del tutti. O sea, no sabe velarse, no sabe desaparecer, como pedía Keats, ujú, para, para no opacar o para no difuminar la personalidad del poeta traducido. Esa era la consideración que quería hacer. Mm, un traductor que tiene pujos de poeta tiene que disimularlos. O sea, tiene que hacer que esplenda, que brille y que termine por aflorar la personalidad del traducido a costa de negarse en cierto modo. ujú. Y respecto a la pregunta interesantísima, y concluyo, perdona Luis, que no te estoy haciendo ninguna pregunta, sino que estoy haciendo consideraciones al hilo no, de tus reflexiones respecto de la consideración que ha hecho el anterior interviniente, que me parece que debe de ser un conocedor escrupuloso y competentísimo en la lengua original, pues claro, tiene razón, yo creo que tiene razón, pero cuando nosotros pretendemos verter los hexámetros a nuestra lengua, los hexámetros que están basados en cantidades silábicas, a nuestra lengua que es dominantemente acentual, que está basado en las tónicas y en las átonas, estamos sustituyendo los valores fundamentales. O sea, nosotros no podemos hacer equivaler una larga a dos tónicas porque no cabe dos tónicas. Una de ellas se cae. Y porque el hexámetro es como el fuelle de un acordeón. Digamos que es un paradigma siempre igual a sí mismo, pero que dentro tiene esa maleabilidad que le permite estirarse o encogerse. Y con un sistema acentual eso no lo podemos hacer. Y en esto concuerdo con lo que decía Luis Bonmatí, en que, en fin, aunque él siempre se oculta con ese tono de humildad, yo soy alguien que acaba de llegar, que soy una especie de benedicto, en fin, tiene unos conocimientos asombrosos de la técnica poética, como lo denota su escritura poética original. Pues bueno, como decía él, como eso no se puede hacer, que sería lo deseable, pues lo tenemos que hacer de la manera que podemos, a horcajadas un poco entre lo original y lo que hoy podría suscitar una emoción parecida
a la que suscitó el original. Pero todos los intentos que hacía don Sinibaldo de Mas o Rubén Darío, etcétera, de recrear el hexámetro requeriría una lengua que dispusiera de ese juego de cantidades silábicas que el español no tiene. Perdonen por la extensión de mi intervención, que no hace sino, en la escasísima medida de mi escasísima autoridad, darle la razón tanto a Luis Bonmatí como al interviniente que le preguntaba por qué en decasílabos y no en esos presuntos hexámetros. O sea, los dos tienen esas razones porque el traductor, digo, que está a horcajadas entre esos extremos. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. Gracias a ti, Ángel. Muy bien. No sé si quieres comentar algo a propósito de esto, Luis, o... No, estoy de acuerdo totalmente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que... ¿Gisela? Sí, que es que les tengo que dar yo acceso. Ahora Hola, Gisela. buenas Bien. Sí. tardes y noches respectivas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mariscal, por este excelente conversatorio. Muchísimas gracias, por supuesto. Muchas gracias y felicidades al doctor Bonatí también por su excelente trabajo y desde luego muchas gracias por su participación de hoy. Personalmente me parece importante seguir trabajando en traducir los clásicos en general, pero pues especialmente me interesa mucho, me agrada mucho la Eneida, entonces muchísimas gracias por su trabajo. Y bueno, me parece importante seguir trabajando en estas traducciones para que cada generación, dependiendo de su contexto, nos siga aportando sus percepciones, su manera de entender aquello que nos intentaban exponer, en este caso Virgilio. Y bueno, quisiera preguntarle cuál es la parte que más disfrutó al momento de estar traduciendo la Eneida. Gracias. La Negra, se refiere. Sí, pero si quiere también abordar alguna de sus otras obras que tradujo, entonces. No, me da igual, sé con qué he disfrutado. Entonces, pues hay varias cosas en la Negra que me gustaron mucho. Algunas de ellas muy conocidas y por tanto no voy a repetirlas, ¿no? Otras menos conocidas. Por ejemplo, en el capítulo 5 de la Neida, la regata de navíos, pues me emocionó, me gustó mucho ver cómo adelantaban, se chocaban, se hundían, se desarbolaban. Me gustó mucho y algunas otras cosas de la Neida también me han gustado. Muchas cosas de la Neida me han gustado. Unas por que Virgilio es un poeta que domina su oficio hasta tal extremo, pues que igual te hace correr en una carrera que te hace llorar en un duelo. Y esto, pues, eso que se dice la segunda voz que hay en Virgilio, eso es extraordinariamente enternecedor, ¿no? La emoción con que puede hablar de la naturaleza, de los campos, de los hombres, de la guerra, de la muerte. Eso es. No sabía ya qué es lo que más me ha gustado, porque es un poema perfecto, pese a que le falten 140 versos o 180 inacabados. Y muchas gracias, Gisela, por la pregunta. Muy bien. Pues vamos ahora con Denise Reguín. Buenas tardes. Bueno, quiero felicitarlo, profesor, y al doctor Luis Bonmatí por la presentación de hoy. Y bueno, tengo una pregunta, espero no meter a nadie en problemas, pero me gustaría saber cómo es que su traducción entra en comunicación con otras
traducciones. Es decir, hace unas semanas tuve la oportunidad de platicar con el profesor Víctor Alevato, que fue traductor de Finnegan's Wake, y él nos hablaba acerca que las traducciones, la del traductor de Finnegan's Wake al portugués, perdón, y él nos hablaba acerca de que todas las traducciones entran en una especie de espacio intertextual, que hay una conexión entre ellas, ya sea de bajo nivel o de alto nivel, y me gustaría saber cómo es que su traducción se comunica con estas otras traducciones. Es decir, él también nos decía que, bueno, un traductor siempre tiene en mente estas otras, no solo el texto base, sino también estas otras traducciones, y se ve influenciado por esas otras traducciones. Entonces, me gustaría saber cómo es su cómo fue cómo es la comunicación entre su traducción con estas otras traducciones y la segunda pregunta es, ¿qué le hubiera gustado quizá dejar o establecer en su traducción que tuvo que quitar ya al último momento? Gracias. Bueno, en mi traducción yo habría querido quitar menos cosas, pero debería haber quitado quizá más. Acercarse al original no es fácil, por tanto, hay muchas alternativas cuando quieres traducir algo para producir una emoción en el lector equivalente a la que hace 2000 años sentirían los lectores de Virgilio. Lectores para los cuales la Eneida no es solamente una obra literaria, es una epopeya nacional. Hay muchas cosas de las que me habría gustado añadir o prescindir. No sé decir cuáles ahora, pero muchas. Y respecto al lenguaje, no lenguaje, al mundo que comparten todas las traducciones, yo diferenciaría entre el mundo de lo que es traducir verso, poesía, y lo que es traducir prosa. El traductor de Finnegan's Wake ha traducido prosa, una prosa muy difícil, pero prosa. Los traductores de otras lenguas de verso traducen verso. Las reglas son diferentes. Sí que comparten unos criterios de traducción, más o menos fidelidad, más o menos cercanía al lector, pero son mundos convergentes pero distintos. Entonces, sí hay una comunidad traductológica, pero no una comunidad idénticamente traductológica. Y bueno, muchas gracias a todos por llamarme lo que no soy. Yo no soy doctor. Soy licenciado en filosofía pura, pero no soy doctor. Muchas gracias también, Denise. Estupendo. Bueno, pues voy a leer un par de preguntas que están en el chat todavía desde hace un rato. Si hay alguien que quisiera formular alguna pregunta adicional, pues como en las películas, ¿no? Que hable ahora o calle para siempre. Bueno, hay dos preguntas, te decía, creo que más o menos son temas que ya se han tocado, pero bueno, yo las leo y te leo una y luego otra y bueno, si hay algo que decir, pues te escuchamos. La primera dice, ¿cuál considera que es el mayor desafío al traducir textos latinos antiguos? ¿Cómo es su modus operandi en el momento de traducir? No, esa pregunta me interesa, no la he contestado. Sí, sí, sí. Pues primero intento acercarme al contenido lo más exactamente posible y lo más fielmente posible al contenido del original. Luego, ese contenido, una vez asimilado mentalmente, tiene que ser vertido en endecasílabos. Bueno, o en otra medida métrica que se elija. En el caso de la Eneida es en endecasílabos. Y entonces tienes que intentar decir lo que ya has comprendido y tienes mentalmente con un lenguaje adecuado
y actual, para cumplir el número de sílabas, con los acentos métricos y eso significa que a veces lo puedes hacer casi literalmente y otras veces pues tienes que buscar sinónimos, giros, equivalencias para decir lo mismo con unas palabras diferentes. Esto era la pregunta, ¿no? No sé si había una segunda parte. No, 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 esa era la pregunta. Es Víctor Obando Acosta, que no sé si... porque él me pidió que la leyera, pero bueno, sí. Magnífico, muchas gracias por la respuesta. Y el otro es Pedro Javier Celaya Díaz. Buenas tardes. Al momento de traducir, ¿qué retos ha encontrado? Esto también se parece un poco, pero bueno, si quieres apuntar alguno más, ¿nos podría ahondar sobre esto, por favor? Pues era un reto continuo. Traducir la Eneida no era un reto único o una dificultad única. Hay pasajes más oscuros, claro, y pasajes más claros, pero eso es latín. El latín es así, por tanto, no creamos que por comprender el significado pensamos como los latinos. No, hay una diferencia de 2000 años y muchas cosas que han pasado en esos 2000 años. De forma que todo era un reto, pero un reto continuado se hace más fácil, no es más difícil, sino que continuamente ya estás acostumbrado a usar tus trucos, tu mecánica, para buscar las equivalencias más apropiadas para transmitir el original. Ujú. Muy bien. Yo creo que con eso queda respondida perfectamente la respuesta. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna última intervención, una pregunta, algún comentario. Bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento y de felicitación también, Luis, así que muchas gracias otra vez. Y bueno, creo que estamos listos. Bueno, pues... Gracias a todos, os aplaudo y a todos. No, 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 son para ti. María Fernanda, vamos con una última pregunta. Bien. Creo que ya te estoy dando esto paso, María Fernanda. Ahora. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. Sí, muchas gracias. Primeramente, felicitar al profesor Carlos Mariscal por esta exposición y también al ay, profesor Mati. Excelente exposición. Escúchame, porque creo que tengo algunos sí, se corta un poco. fallos con el internet. Pero mi pregunta va dirigida al profesor Bonmati. Bueno, me interesó que él explicaba que hace una equivalencia en el momento de traducir. Me quería preguntarle cómo hace posible esta equivalencia entre pues dos lenguas que son diferentes, ¿no? Para lograr esa naturalidad del lenguaje y esa unificación de alguna manera entre lo pasado y lo presente y la actualización de la traducción que usted ofrece. ¿Cómo lo hace posible? ¿Se vale de de otros aspectos culturales o demás para poder lograrlo? No, me valgo de buscar las equivalencias cuando no puedo conseguir la literalidad. Me valgo de buscar las equivalencias y usar eh, giros, sinónimos, incluso a veces un poco alejados, para acercarme a transmitir en versos de 11 sílabas el original. A veces tengo que traicionar, pero traición cariñosa, lo, lo que traduzco, y a veces tengo la suerte de acercarme tanto que podría llamarlo equivalencia. Pero eso sería ir verso por verso porque no es una cosa general. Al final parece más difícil de lo que es, pero cuando ya tienes cierta costumbre y va saliendo. Ujú. Muchas gracias por la pregunta.
Muy bien. Bueno, pues gracias, gracias otra vez. Yo, vamos, simplemente otra vez darte nuevamente las gracias, ahora sí, esto, Luis. Y me estaba acordando ahora de lo mucho, digo, pues uno siempre se queda con, hay algunos versos que te llaman más la atención de las traducciones, en fin, eso varía, ¿no? Entre los lectores, pero a mí me gustó mucho esa, que lo puse en esa versión tuya, que lo puse en el blog, cuando muere Euríalo, ¿no? Eso de que bañada en sangre su belleza, me parece que era la expresión donde... Claro, ¿El qué? bañada en sangre su belleza es el original. Ujú. La traducción es algo equivalente, pero no recuerdo. Sí. Sí, no, pero el original dice algo así como que va la sangre por su cuerpo, ¿no? Recorre la sangre, creo que dice en latín. Y espera, que podemos tener, no sé si la puedo poner aquí. Mañana en sangre su belleza, me parece que era la versión. Y me gustó mucho porque es una imagen, el latín es muy sintético, ¿no? Y uno se Sí. imagina muy bien lo que está pasando ahí, pero tu traducción también es, eh, pues es poderosa en ese sentido, ¿no? En el sentido estético. Mira, bañada, sí, bañada en sangre su belleza y ha batido su cuello sobre un hombro, ¿no? La de, donde el latín dice pulcros, pulcrosque per artus it cruor, ¿no? Que la sangre va, simplemente recorre el cuerpo, en fin. Bueno, pues yo he disfrutado mucho la traducción, he disfrutado mucho también esta conversación. Espero que, bueno, como ha habido muchas muestras de interés, pues que puedan leer esta traducción, que como les digo, bueno, pues vamos a tener también en el instituto, en la biblioteca, se puede adquirir, digo, no, por internet más bien, creo que en las librerías no llega tanto la editorial El Reino de Cordelia, pero en fin, se puede comprar y se puede adquirir esto fácilmente por internet, así que bueno, ojalá esto disfruten también con esta traducción. Y bueno, pues nuevamente gracias a Luis, a todos ustedes por tomar el tiempo de estar en esta sesión y muchas gracias. No, gracias a todos por hacerme pasar un anochecer en México. Exactamente.